El conflicto entre Kiko y Chespirito es una de las historias más famosas y controversiales en la historia de la televisión latinoamericana. Este conflicto no solo cambió el rumbo de una de las series más queridas de la región, El Chavo del Ocho, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Vamos a explorar esta historia en detalle, abordando desde los inicios de la amistad entre Villagrán y Gómez Bolaños hasta la dolorosa ruptura y sus consecuencias. Los inicios, amistad y colaboración. En la década de 1970, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, creó El Chavo del Ocho, una serie cómica que rápidamente se convirtió en un fenómeno en toda América Latina. Carlos Villagrán, quien interpretaba al entrañable Kiko, se unió al elenco y pronto se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. El éxito del programa fue masivo, y tanto Villagrán como el resto del elenco disfrutaron de la fama y el cariño de millones de espectadores. Durante estos primeros años, la relación entre Villagrán y Gómez Bolaños era buena. Ambos compartían la pasión por la comedia y el deseo de hacer reír a la audiencia. Sin embargo, detrás de las cámaras, las tensiones comenzaron a surgir, especialmente a medida que el personaje de Kiko ganaba popularidad, a veces incluso opacando al propio Chavo. El conflicto, celos y malentendidos. El primer indicio de conflicto surgió cuando Carlos Villagrán comenzó a notar que su personaje, Kiko, estaba siendo cada vez más censurado en los guiones. Se dice que Chespirito empezó a limitar las líneas y las apariciones de Kiko en la serie, lo que generó una creciente frustración en Villagrán. Él sentía que, a pesar de que Kiko se había convertido en un pilar del programa, no se le estaba dando el reconocimiento ni la libertad creativa que merecía. El conflicto se intensificó cuando Villagrán decidió pedir un aumento de salario, argumentando que su personaje era clave para el éxito del show. Según varias versiones, Chespirito no solo se negó a conceder el aumento, sino que también le recordó a Villagrán que los derechos sobre los personajes pertenecían a él y que Kiko no era la excepción. Este hecho se convertiría en uno de los puntos más sensibles del conflicto. Los celos profesionales también jugaron un papel crucial en la ruptura. Chespirito, quien además de interpretar al Chavo era el creador, escritor y director del programa, comenzó a sentirse amenazado por la creciente popularidad de Kiko. La rivalidad profesional se tradujo en tensiones personales, y la relación entre Villagrán y Gómez Bolaños se fue deteriorando. La ruptura, la salida de Kiko. Finalmente, en 1978, Carlos Villagrán decidió abandonar El Chavo del Ocho. La salida de Kiko fue un duro golpe para el programa y para los fans, quienes nunca recibieron una explicación clara sobre la ausencia del personaje. En la ficción, se explicó que Kiko había sido enviado a vivir con su abuela, pero la realidad era mucho más compleja. Después de su salida, Villagrán intentó capitalizar la popularidad de su personaje creando programas similares, como que Kiko y El Circo de Kiko. Sin embargo, estos proyectos no lograron replicar el éxito de El Chavo del Ocho. Gómez Bolaños, por su parte, continuó con la serie, pero la ausencia de Kiko dejó un vacío que nunca se llenó del todo. Las repercusiones, demandas y reconciliación. La disputa entre Villagrán y Gómez Bolaños no terminó con la salida de Kiko. Carlos Villagrán intentó seguir interpretando a su personaje en distintos proyectos, pero se enfrentó a problemas legales, ya que los derechos del personaje pertenecían a Chespirito. Esto llevó a una serie de demandas y contrademandas que mantuvieron a ambos en conflicto durante años. Con el tiempo, la relación entre Villagrán y Gómez Bolaños se volvió más distante, pero el rencor nunca desapareció del todo. Sin embargo, hacia el final de sus vidas, ambos dieron indicios de querer dejar atrás las diferencias. Aunque nunca hubo una reconciliación pública y formal, Villagrán expresó en varias entrevistas su admiración por el legado de Chespirito y su agradecimiento por haber sido parte de un proyecto tan significativo. El conflicto entre la Chilindrina y Chespirito es otro capítulo importante en la historia del icónico programa El Chavo del Ocho. Este enfrentamiento legal y personal tuvo un profundo impacto en la relación entre los actores y en la percepción pública de ambos. Inicios, amistad y colaboración. María Antonieta de las Nieves se unió al elenco de El Chavo del Ocho en 1972, interpretando a la Chilindrina, la hija traviesa y astuta de Don Ramón.
Su personaje se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público gracias a su carisma y su química con los demás personajes, especialmente con el Chavo, interpretado por Roberto Gómez Bolaños. En esos primeros años, la relación entre De las Nieves y Chespirito era de mutuo respeto y admiración. Ambos compartían la visión de crear una serie que no solo hiciera reír, sino que también tocara el corazón de los televidentes. El éxito del programa consolidó a La Chilindrina como un ícono cultural en América Latina. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, comenzaron a surgir tensiones entre María Antonieta y Gómez Bolaños, en gran parte debido a diferencias sobre los derechos del personaje y la dirección creativa del programa. El conflicto, derechos y propiedad intelectual. El núcleo del conflicto entre La Chilindrina y Chespirito radica en la propiedad intelectual del personaje. Según María Antonieta de las Nieves, ella misma desarrolló gran parte de la personalidad y características de La Chilindrina, aportando ideas que hicieron que el personaje se destacara. No obstante, Roberto Gómez Bolaños mantenía que, como creador y escritor de la serie, todos los personajes de El Chavo del Ocho le pertenecían. En 1995, cuando la serie había terminado y los personajes seguían siendo populares en otros proyectos, María Antonieta de las Nieves solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, los derechos del personaje de La Chilindrina. Argumentó que, al haber dado vida al personaje durante tantos años y haber contribuido a su desarrollo, tenía derecho a explotarlo comercialmente de manera independiente. Esta decisión desató una batalla legal entre De las Nieves y Gómez Bolaños. Chespirito, apoyado por Televisa, argumentó que todos los personajes del programa le pertenecían y que De las Nieves no tenía derecho a usarlos sin su autorización. Esta disputa legal se extendió por varios años y generó un distanciamiento profundo entre los dos actores. La ruptura, batalla legal y repercusión pública. La batalla legal fue compleja y amarga. Durante años, ambos lados presentaron pruebas y testimonios para apoyar sus respectivas posiciones. Mientras tanto, los fanáticos del programa miraban con asombro cómo dos de sus personajes favoritos estaban enfrentados en una disputa que parecía irreconciliable. En 2003, María Antonieta de las Nieves ganó una importante victoria legal cuando el INPI le concedió los derechos exclusivos sobre el personaje de La Chilindrina. Esta decisión le permitió seguir utilizando el personaje en espectáculos, merchandising y otras apariciones sin la necesidad de obtener el permiso de Chespirito. Sin embargo, esta victoria también significó una ruptura definitiva con Gómez Bolaños, quien nunca aceptó la decisión del tribunal y continuó sosteniendo que todos los personajes de El Chavo del Ocho le pertenecían. Este conflicto no solo afectó a los actores, sino que también tuvo un impacto en los fanáticos del programa. Muchos se sintieron divididos, apoyando a uno u otro en esta disputa. La imagen pública de Chespirito, hasta entonces prácticamente intachable, se vio cuestionada, mientras que De las Nieves ganó simpatía por su lucha para proteger lo que ella consideraba su creación. Las repercusiones, vida después del conflicto. Después de la victoria legal, María Antonieta de las Nieves continuó explotando el personaje de La Chilindrina en diversos proyectos. Realizó giras, participó en programas de televisión y mantuvo viva la esencia de La Chilindrina para nuevas generaciones. Sin embargo, la relación con Chespirito nunca se reparó del todo. Aunque hubo intentos de reconciliación en público, el daño ya estaba hecho. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños continuó defendiendo su posición hasta su muerte en 2014. En entrevistas, mencionó que lamentaba la situación, pero que no podía aceptar que otros usaran sus creaciones sin su consentimiento. Este conflicto se convirtió en una mancha en el legado de El Chavo del Ocho, un programa que, a pesar de su éxito, vio a varios de sus protagonistas enfrentados en disputas legales y personales.